Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo, nos hemos dado a la tarea de examinar 2500 años de historia mundial a partir del sexto siglo antes de la era común. Ahora ya nos encontramos en el siglo XX y hemos estado abarcando temas pertinentes a este siglo. Ya abarcamos la Primera Guerra Mundial, obviamente la guerra, o mejor dicho, la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, abarcamos la Gran Depresión. Ahora nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, seguido después, obviamente, por la Guerra Fría. Entonces, vamos a entrar en materia, no sin antes señalar que el objetivo de este repaso de la historia es observar cómo se conjugan estos cuatro conceptos que hemos identificado como fortalezas en nuestra mente, que nos tienen, en cierta medida, atrapados, divididos, sin poder comunicarnos, debatir, discutir proyectos nuevos, dígase el racismo, el clasismo, el capitalismo y el religionismo. Estas cuatro fortalezas realmente nos atrapan en nuestra mente y no nos permiten, como repito, soñar con la utopía de cambiar el mundo. Así es que estamos yendo a la historia para identificar y ver cómo esto, lo que yo llamo la esencia de la historia, se ve en todos los conflictos, cambios económicos, políticos. Se puede palpar que esto ha sido siempre el problema y que si vamos a cambiar el mundo, pues tenemos que fijar nuestra mirada en estas cuatro fortalezas. Muy bien, estamos ahora en la Segunda Guerra Mundial y yo pienso que la mayoría de las personas oímos los eventos, pero nunca nos adentramos, y estos programas nos sirven para adentrarnos a estos temas tan impresionantes que han generado el mundo en el cual ahora vivimos. Sobre todo los acontecimientos del siglo XIX y XX son acontecimientos que realmente marcaron y echaron los cimientos del mundo político, económico, social en el que ahora vivimos, aún cultural, por supuesto. Así es que vale la pena identificar estas cuatro fortalezas y verlas en la historia. Así que vamos a entrar en materia, no sin antes agradecerle la sintonía y siempre pidiéndoles que nos ayuden a compartir estos programas para que más personas se enteren, y ojalá que pueda ayudarnos a renovarnos y transformarnos y soñar y esforzarnos por trabajar en un nuevo mundo, un mundo mejor en el que haya bienestar para todos. Bueno, vamos a entrar, como repito, en materia. Compartan nuestros programas para que aparezca en su muro. Y ahora sí, vamos entonces a abarcar el material que tenemos preparado para usted en este programa. La Segunda Guerra Mundial, número 1, obviamente habrá varios programas que dedicaremos a este tema tan tremendo, tan importante. Muy bien, vamos a hablar primero de la descripción general. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. ¿Cuáles eran? Los aliados, por un lado, y las potencias del eje, por otro. Fue la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que las grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos masivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto bélico de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, que representa el 2.5% de la población mundial de esa época. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia. La mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania, fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos, la Guerra de Invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban que esta fuera como una repetición de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, guerra de mentira, entre comillas, para la que habían tomado toda clase de precauciones, línea Maginot, que demostraron ser todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la Blitzkrieg, guerra relámpago, proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba entre extremis de las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa, batalla de los Alpes, guerra greco-italiana.
La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, sangre, sudor y lágrimas, entre comillas, y que finalmente venció, entre otras cosas, gracias a una innovación tecnológica, el radar, y el decisivo apoyo de Estados Unidos, que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt, Carta del Atlántico, 14 de agosto de 1941. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso, en Rusia, impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética. Este renglón es importantísimo, lo vuelvo a leer. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso, que es Rusia, impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética, le llamaron Operación Barbarroja, al inicio exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en campaña de expansión por Asia, otro punto importantísimo, y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense le había impuesto, atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942, marcaría un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a Estados Unidos. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla de El Alamein, 1942, después de la invasión italiana del Canal de Suez en 1940. El periodo final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias para los desembarcos aliados en Europa: Sicilia en julio de 1943, Anzio en enero de 1944, Normandía en junio de 1944, y por el hundimiento del Frente Oriental, en el que se libraron las operaciones con tanques más encarnizadas de la historia, batalla de Kursk en particular en Prohorovka, julio de 1943, mientras en el frente occidental los alemanes experimentaban armas tecnológicamente muy desarrolladas, misiles B-1 y B-2, y soportaban bombardeos destructivos sobre sus ciudades a una escala nunca antes vista: bombardeo de Dresde en febrero del 45 y la destrucción total de su capital, batalla de Berlín entre abril y mayo de 1945. En el frente del Pacífico, los estadounidenses tuvieron que desalojar isla a los japoneses, tanto en el sur del Pacífico, Guadalcanal en agosto del 42, como en Filipinas, Manila en febrero de 1945, tras librar las mayores batallas navales de la historia: batalla del Mar de Coral en mayo de 1942, batalla de Midway en junio del 42, batalla del Golfo del Leyte en octubre del 44. Alcanzaron tierras niponas, Iwo Jima en febrero de 1945 y Okinawa en abril de 1945. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó bombardear con las recién inventadas armas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por el ataque, que a la larga se cobraría la vida de 250,000 personas, precipitó la capitulación de Japón. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición, tanto la japonesa como la alemana, se produjo por derrota incondicional, sin pasar por ningún tipo de negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en zonas de influencia entre los aliados y que se negociaron en sucesivas cumbres, que es la conferencia de Teherán en 1 de diciembre de 1943, conferencia de Yalta, febrero del 45, y conferencia de Potsdam, julio del 45. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Tras la conflagración, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el fin de fomentar la cooperación internacional y de prevenir potenciales conflictos. La Unión Soviética y Estados Unidos se emergieron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó durante los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, la influencia de las grandes potencias europeas entró en decadencia, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido perjudicadas abordaron la recuperación económica con la ayuda financiera del país americano Plan Marshall, mientras que la integración política emergía como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Vamos a ver ahora, aquí podríamos prácticamente parar, si quisiéramos, nos da un buen cuadro, nos pinta un buen cuadro de lo que fue la guerra, pero hay otros puntos importantísimos que creo que vale la pena también cubrir y por eso los incluimos en este programa. Vamos ahora a la cronología de la Segunda Guerra Mundial. En general, se considera que la guerra comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, que provocó la declaración de guerra del Reino Unido y Francia a Alemania, 2 días después, seguida por la invasión soviética de Polonia el 17 de septiembre de 1939. Las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias
son varias y anteriores en el tiempo. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, que comenzó el 7 de julio de 1937, o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre de 1931. Existen discrepancias en cuanto a las fechas. Esto es muy importante, pero no cambia nada el objetivo por el cual estamos estudiando la historia, que es rescatar la esencia. Antecedentes. Ahora vamos a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Eso también es muy importante. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas, y en el Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas, y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas, por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. Importantísimo. En un primer momento, los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente Alemania e Italia en una alianza llamada el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en ella por ser atacados o por tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno a los dos bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. Entonces, hablando de antecedentes, ¿qué estaba sucediendo en Europa? La Segunda Guerra Mundial en Europa puede entenderse como la prolongación de los conflictos no resueltos tras la Primera Guerra Mundial. Esto se sigue repitiendo y es importantísimo entender. Voy a volver a leer este renglón, es de nuevo clave para entender el por qué se dio la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en Europa puede entenderse como la prolongación de los conflictos no resueltos tras la Primera Guerra Mundial. Aunque la Gran Guerra, o sea, la primera, terminó en 1918, las tensiones y rivalidades entre las naciones europeas quedaron lejos de solucionarse. Alemania, a pesar de su rendición, no había sido invadida militarmente y su monarquía, precedida por Guillermo II de Alemania, había sido derrocada en medio de una revolución interna, lo que llevó a muchos alemanes a creer que podían negociar condiciones de paz más justas, basadas en los 14 puntos propuestos por el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Sin embargo, esta expectativa se desvaneció rápidamente. El orden establecido al final de la guerra, la primera, lejos de consolidar una paz duradera, provocó un profundo resentimiento en Alemania. Todos estos puntos son importantísimos porque apuntan a que la segunda se debió a que no se resolvieron debidamente los conflictos de la Primera Guerra. Y Alemania quedó muy resentida y también muy afectada por los arreglos que se hicieron, que todos eran en contra de ella. La pérdida de territorios y colonias, sumada a una fuerte crisis económica y política, creó un ambiente de frustración que muchos alemanes dirigieron hacia los grupos que habían impulsado la Revolución de Noviembre y la caída del antiguo régimen. El imperio austro-húngaro se fragmentó en múltiples naciones. Austria y Hungría se convirtieron en estados independientes y nuevas entidades como Checoslovaquia y Yugoslavia surgieron a partir de sus antiguos territorios. Por su parte, Rusia, en plena revolución bolchevique, perdió el control sobre vastas regiones, incluidos los países bálticos, mientras luchaba por imponerse en una devastadora guerra civil. Aquí es lo que abarcamos sobre Rusia en los programas anteriores, donde Rusia experimentó la revolución bolchevique casi a finales de la Primera Guerra Mundial. En este nuevo mapa europeo surgieron 11 estados que pretendían actuar como barreras tanto contra una posible expansión alemana como contra la amenaza del comunismo soviético. Sin embargo, las tensiones nacionales, las rivalidades territoriales y las fragilidades políticas de estos nuevos países mantuvieron a Europa en un estado de inestabilidad permanente, lo cual abonó al terreno para futuros conflictos. Vemos ahora en estos antecedentes la expansión de Alemania de 1935 a 1939. El Tratado de Versalles establecía, esto se firmó como el final o como la resolución, digamos, de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles establecía la compensación que Alemania debía pagar a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África y Oceanía, aunque algunas fueron a parar a manos de Japón y Australia. Francia, en cuyo suelo se libraron la mayor parte de los combates del frente occidental, recibió como pago una gran indemnización económica y la recuperación de Alsacia y Lorena, que habían sido anexionadas a Alemania por Otto von Bismarck tras la guerra franco-prusiana en 1870. En el Imperio Ruso, ¿qué sucedía? La dinastía Romanov había sido derrocada y reemplazada por un gobierno provisional que a su vez fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que enfrentar una guerra civil que vencieron y crearon
la URSS en 1922. Sin embargo, esta había perdido mucho territorio por haberse retirado prematuramente de la guerra, o sea, de la primera. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia surgieron como naciones a partir de una mezcla de territorios soviéticos y alemanes tras el Tratado de Versalles. En Europa Central aparecieron nuevos estados tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, a saber, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, el extinto imperio tuvo que ceder territorios a la nueva Polonia, a Rumanía y a Italia. En Alemania, el Tratado de Versalles tuvo amplio rechazo popular. De nuevo, el Tratado de Versalles nunca debe de olvidársele, es el tratado que se hizo como resolución a la Primera Guerra Mundial, que, repito, fue muy contrario a los intereses de Alemania y la cual la dejó muy resentida y que se cree que fue lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Bajo su cobertura legal se había desmembrado el país. La economía alemana se veía sometida a pagos y servidumbres a los aliados considerados abusivos. Y el Estado carecía de fuerzas de defensa frente a amenazas externas, sobre todo por parte de la URSS, que ya se había mostrado dispuesta a expandir su ideario político por la fuerza. Esta situación percibida de indefensión y represalias abusivas, combinada con el hecho de que nunca se llegó a combatir en territorio alemán, hizo surgir la teoría de la Dolchstoßbrechende, puñalada trapera. La idea de que en realidad la guerra se podía haber ganado si grupos extranjeros no hubieran conspirado contra el país, lo que hacía aún más injusto el ser tratados como perdedores. Surgió así un gran rencor a nivel social contra los aliados, sus tratados y cualquier idea que pudiera surgir de ellos. La desmovilización forzosa del ejército hasta la fuerza máxima de 100.000 hombres permitida por el tratado, un tamaño casi testimonial respecto al anterior, dejó en la calle a una cantidad enorme de militares de carrera que se vieron obligados a encontrar un nuevo medio de subsistencia, en un país vencido, con una economía en pleno declive y tensión social. Todo eso favoreció la creación y organización de los Freikorps, así como otros grupos paramilitares. La lucha de los Freikorps y sus aliados contra los movimientos revolucionarios alemanes como la Liga Espartaquista, a veces con la complicidad o incluso el apoyo de las autoridades, hizo que tanto ellos como los segmentos de población que les apoyaban se fueran inclinando cada vez más hacia un ideal reaccionario y autoritario del que surgiría el nazismo, como gran aglutinador a finales de los años 20 e inicios de los 30. Hasta entonces había sido un partido en auge, pero siempre minoritario. Un intento prematuro de hacerse del poder por la fuerza, el Putsch de Múnich, acabó con varios muertos, con el partido ilegalizado y con Hitler en la cárcel. Durante ese periodo de encarcelamiento, Hitler escribió el Mein Kampf, Mi lucha, el libro en el que sintetizó su ideario político para Alemania. Estos renglones, estos párrafos son increíblemente importantes para entender el porqué de la Segunda Guerra Mundial. El fracaso de la democracia y la Gran Depresión. El caldo de cultivo existente a nivel social, combinado con la Gran Depresión de inicios de los 30, hizo que la débil República de Weimar, que es Alemania, no fuera capaz de mantener el orden interno. Los continuos disturbios y conflictos en las calles incrementaron la exigencia de orden y seguridad por parte de sectores de la población cada vez más amplios. Sobre esa ola de descontento y rencor, el partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, se presentó como el elemento necesario para disolver la paz, la fuerza y el progreso a la nación. Los ideólogos del partido establecieron las controvertidas teorías que encauzarían el descontento y justificarían su ideario. La remilitarización era imprescindible para librarse del yugo opresor de las antiguas potencias aliadas. La inestabilidad del país era ocasionada por movimientos sociales de obediencia extranjera, comunistas, o grupos de presión no alemanas, judíos, culpables además de haber apuñalado por la espalda a la Gran Alemania en 1918. Además, Alemania tiene derecho a recuperar los derechos que fueron suyos, así como asegurarse el necesario espacio vital, Lebensraum, para asegurar su crecimiento y prosperidad. Todas estas ideas quedaron plasmadas en el Mein Kampf, Mi lucha. Partiendo de la sensación de afrenta originada por el Pacto de Versalles, ahí lo vemos otra vez, los nazis potenciaron, alimentaron y extendieron la necesidad de reparación en la sociedad alemana
mezclando los problemas reales con las necesidades de su propio programa político, presentando el militarismo y la adherencia a la disciplina fascista como las únicas vías capaces de reconducir la situación. Así se justificó la represión brutal de cualquiera que no pensara del mismo modo o fuera percibido como un enemigo del Estado. Y el clima existente a causa del pacto hizo que aparte de la sociedad no le preocupase lo más mínimo, el incumplimiento de cualquier tipo de tratado internacional. Hasta 1932, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, fue incrementando su cuota electoral en las elecciones federales, manteniendo un estilo político igual de bronco y agresivo que el que practicaba en la calle. En noviembre de 1932 tienen lugar las octavas elecciones federales alemanas, en las que el NSDAP logra un 33.1% de votos, aunque bajó algo más de 4%. Al ser la lista más votada y ante la imposibilidad de lograr una opción de consenso entre las demás fuerzas políticas, el presidente Hindenburg nombra canciller a Hitler y le ordena formar un gobierno. El 27 de febrero de 1933, un incendio arrasa el Reichstag, la sede del Parlamento alemán. A raíz de este suceso, Hitler declara el estado de excepción. Pronto surge desde el partido nazi la acusación de que los comunistas son los instigadores de la quema y Hitler logra que un Hindenburg ya muy mermado de salud firme el decreto del incendio del Reichstag, aboliendo tanto al Partido Comunista como a cualquier organización afín a ese partido. Con sus principales enemigos políticos ilegalizados, Hitler procedió a convocar las novenas elecciones federales alemanas el 5 de marzo de 1933. Esta vez logra un 43.9% de votos y pasa a gobernar en coalición con el Partido Popular Nacional de Alemania, DNVP, en mayoría absoluta, partido político alemán de ideología conservadora, nacionalista y populista de derecha que existió en Alemania durante la República de Weimar de 1918. Una vez conseguido el poder político para lograr el apoyo de la cúpula del ejército Reichswehr, ordenó asesinar a los dirigentes de la SA, tropas de asalto, en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1934. Ocupaciones y acuerdos europeos. Hitler restauró en Alemania el servicio militar generalizado que había sido prohibido por el Tratado de Versalles. Ahí está otra vez el tratado. Remilitarizó la Renania en 1936. Renania fue históricamente una región geográfica de Alemania situada a lo largo del río Rin, en la frontera occidental con Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, y puso en práctica una política extranjera agresiva, el pangermanismo, inspirada en la búsqueda del Lebensraum, destinada a reagrupar en el seno de un mismo Estado a la población germana de Europa Central, comenzando por Austria, Anschluss, en marzo de 1938. El principal objetivo declarado de la política exterior alemana de la época inmediatamente anterior a la guerra era, por una parte, la recuperación de estos territorios, así como del corredor polaco y la ciudad libre de Danzig, en los antiguos territorios de Prusia perdidos por Alemania después de 1918. Esas reclamaciones territoriales constantes constituían elementos importantes de inestabilidad internacional, pues Berlín reivindicaba abiertamente su restitución de forma cada vez más agresiva con la intención de reconstruir la Gran Alemania. El oeste de Checoslovaquia, la región conocida como los Sudetes, era el hogar de una gran cantidad de población de ascendencia germana, cuyos derechos, según el gobierno alemán, estaban siendo infringidos. La anexión de los Sudetes fue aceptada en los acuerdos de Múnich en septiembre de 1938, tras una conferencia tripartita entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, donde el francés Edouard Daladier y el primer ministro británico Neville Chamberlain, siguiendo una política de apaciguamiento, confiaron en que sería la última reivindicación de la Alemania nazi. Hitler, habiendo transmitido personalmente esa idea a Chamberlain, tras entregarle un conjunto de informes con supuestas atrocidades cometidas contra habitantes alemanes en los Sudetes. La postura inglesa y francesa se debía en gran parte a la reticencia de sus poblaciones, a verse envueltos de nuevo en una guerra a escala mundial, así como el convencimiento, sobre todo por parte de ciertos sectores de la sociedad inglesa, de que realmente
el Tratado de Versalles había sido excesivo. Sin embargo, en marzo de 1939, los ejércitos de Alemania entraron en Praga, tomando el control de los territorios checos restantes. Al día siguiente, Hitler, desde la Castilla de Praga, proclamó el establecimiento del protectorado de Bohemia y Moravia, a la vez que propició la aparición del estado títere de Eslovaquia. También se apoderó del territorio de Memel, perteneciente a Lituania. El fracaso del apaciguamiento demostró a las potencias occidentales que no era posible confiar en los tratados que pudieran firmarse con Hitler, así como que sus aspiraciones expansionistas no podían seguir siendo toleradas. Polonia rechazó ceder Danzig a Alemania y firma con Francia un acuerdo de mutua defensa el 19 de mayo de 1939 y en agosto también lo suscribió con Gran Bretaña. Por su parte, Alemania y la URSS firmaron el 23 de agosto del mismo año el pacto Ribbentrop-Molotov, que incluía un protocolo secreto por el que ambas potencias se dividían Europa Central en esferas de influencia, incluyendo la ocupación militar. El tratado establecía el comercio e intercambio de petróleo y comida de la URSS a Alemania, puntos importantísimos, que no se nos olvide, reduciendo así el efecto de un futuro bloqueo por parte de la Gran Bretaña como el que casi había ahogado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, otro punto importantísimo. Hitler pasó entonces a centrarse en la preparación del futuro conflicto con los aliados cuando, como pretendía, invadiera Polonia con el fin de incorporarla a Alemania. La ratificación del Tratado de Defensa entre Polonia y el Reino Unido no alteró sus planes. Benito Mussolini se había convertido en líder indiscutible de Italia durante ese mismo periodo de entreguerras. Expulsado del Partido Socialista Italiano por apoyar la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial, en 1919 fundó los Fasci Italiani di Combattimento, grupo militar integrado por excombatientes que reprimían a los movimientos denominados obreros y al Partido Socialista. Era, por tanto, análogo a los Freikorps alemanes, tanto en ideario como en actuación. El fascismo creado por Mussolini defendía un régimen militarista autoritario nacionalista que centralizara el poder en una persona y un movimiento. Partido Nacional Fascista en el caso italiano y contrario a las instituciones democráticas. Los fascistas tomaron como emblema el fascio, antiguo símbolo de poder entre los romanos, consistente en un haz de varas con un hacha en el centro. En esos años los movimientos obreros y campesinos se manifestaron de manera más radical al tomar las fábricas y las tierras bajo su control en un intento por imitar la Revolución Rusa. Los industriales y terratenientes, asustados por esta amenaza a sus intereses, apoyaron económicamente a los Fasci di Combattimento. En septiembre de 1922, las camisas negras, como también eran conocidos los fascistas, organizaron una marcha sobre Roma para presionar al gobierno por la incapacidad de resolver la situación económica. En respuesta, Víctor Manuel III nombró a Mussolini primer ministro. Este empezó a autodenominarse Duce, o sea, caudillo, y estableció un gobierno totalitario. Creó el Gran Consejo Fascista, que controló el Parlamento. Persiguió a los sindicatos, al Partido Socialista, a la prensa contraria a su gobierno y a la Iglesia. Suprimió las libertades individuales y el derecho de huelga. Controló los medios de comunicación y solo permitió propaganda que exaltara el nacionalismo y fascismo. También introdujo el militarismo en el sistema educativo italiano. Del mismo modo que Hitler en Alemania, Mussolini defendía el derecho de Italia a la expansión territorial de grado o por fuerza. Mussolini comenzó una gran campaña expansionista conocida como el colonialismo italiano. Estableció colonias en Somalia, Eritrea y Libia y conquistó por la fuerza Abisinia y Albania, ignorando las protestas de la Sociedad de Naciones. Guerra Civil Española, 1936 al 39. Cuando estalló la Guerra Civil en España, Hitler y Mussolini brindaron ayuda militar a los sublevados nacionalistas comandados por el general Francisco Franco. Italia ofreció un respaldo más amplio que el de los nazis. Mussolini mandó a España más de 70.000 soldados terrestres, 6.000 miembros de la aviación y 750 aeronaves. El apoyo al levantamiento militar del general Francisco Franco en España por parte de Italia y Alemania con tropas y armamento desafió abiertamente al acuerdo de no intervención en el conflicto civil, Guerra Civil Española, de las naciones extranjeras. Hitler había firmado ya el Pacto de Acero con Mussolini, el único de los dirigentes europeos con un ideario similar.
El apoyo a las fuerzas franquistas fue un intento de establecer un Estado fascista controlando el acceso al Mediterráneo con vistas a una futura guerra europea, algo que solo funcionó a medias. La Unión Soviética respaldó al gobierno legítimo de la República Española. Repito, la Unión Soviética respaldó al gobierno legítimo de la República Española. Además, más de 30.000 voluntarios de otros países, llamados las Brigadas Internacionales, combatieron contra los nacionalistas. Alemania y la Unión Soviética aprovecharon este conflicto indirecto como ocasión para poner a prueba en batalla sus armas y tácticas más modernas, como en el caso del bombardeo de Guernica. Los nacionalistas lograron la victoria en abril de 1939. Franco, convertido en dictador, se mantuvo formalmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque mostró una inclinación hacia el eje. La mayor colaboración de la España nacionalista con Alemania fue el envío de voluntarios para luchar en el frente oriental. ¿Qué sucedía en Asia? El colapso de los viejos imperios, el auge nacionalista y las rivalidades coloniales crearon un clima de inestabilidad creciente en gran parte del continente asiático. La expansión militarista de Japón, la fragilidad de la China republicana y la competencia de las potencias europeas en la región transformaron Asia en un escenario de confrontaciones latentes. Estos procesos, combinados con el debilitamiento de las estructuras coloniales tradicionales y la presión por recursos estratégicos, prepararon el terreno para que el continente se convirtiera en uno de los principales frentes de la guerra global. Guerras sino-japonesas o chino-japonesas 1894-1937. A pesar de ser nominalmente una democracia parlamentaria, el ejército y la marina de Japón eran dirigidos por los ministros de guerra y marina, que debían ser obligatoriamente generales o almirantes retirados o activos, los cuales no estaban sujetos a la autoridad del primer ministro, sino directamente a la del emperador. De las 29 personas que recibieron el cargo de primer ministro durante el periodo de 1885 a 1945, 15 eran almirantes o generales retirados o activos. Durante el periodo de 1932 al 45, fueron 8 de 11. Esta anómala situación, combinada con el paso de un ejército permanente a otro reclutado, lo que obligaba a dar instrucción militar a todos los jóvenes del país, favoreció la progresiva militarización de la sociedad japonesa. El ejército y la marina, escasamente controlados por el poder civil, definían sus propios objetivos y se peleaban por los recursos presupuestarios disponibles, pero ambos coincidían en su desprecio a la clase política. Se formaron grupos de opinión enfrentados dentro de las Fuerzas Armadas que llevaban una política paralela a la del gobierno. Japón, que era un conjunto de islas con gran cantidad de población, pero falto de recursos naturales, entró en el siglo XX con el firme propósito de imitar el sistema económico de las potencias occidentales, incluyendo el colonialismo, como forma de mantener su propio desarrollo, y volvió sus ojos hacia el continente asiático. En 1894, Japón, que ya hacía tiempo que se disputaba la península de Corea con el Imperio Chino, inició la primera guerra sino-japonesa con un ataque sin previo aviso. Para sorpresa de todos, el pequeño imperio de Japón aplastó a las fuerzas del mastodóntico imperio chino y forzó un tratado de paz que le supuso la concesión de Taiwán, de las Islas Pescadoras y de Liaodong. La Rusia imperial intentó limitar el dominio local de la emergente potencia y subvencionó el pago de las deudas de guerra chinas con Japón, y apoyada por Alemania y Francia, huyó a Tokio e impulsó la restitución de Liaodong a China. El partido Kuomintang en China lanzó una campaña de unificación contra los caudillos regionales y unificó nominalmente China a mediados de la década de 1920, pero pronto se vio envuelto en una guerra civil, la Guerra de las Planicies Centrales, contra sus antiguos aliados del Partido Comunista Chino, PCCH, y algunos nuevos caudillos regionales. En 1931, un imperio japonés cada vez más militarista, que durante mucho tiempo había buscado influencia en China como primer movimiento hacia lo que su gobierno veía como el derecho del país a dominar Asia, organizaron el incidente de Mukden como excusa para invadir Manchuria y crear el estado títere de Manchukuo. China recurrió a la Sociedad de las Naciones para intentar frenar la invasión japonesa de Manchuria. Tras ser criticado por su agresión, Japón abandonó la Sociedad de las Naciones. Ambos países se enfrentaron en varios combates en Shanghái, Rhe y Hebei, hasta que en 1933 se firmó la tregua de Tangú. A pesar de ello, fuerzas voluntarias chinas continuaron oponiéndose a la ocupación japonesa en las provincias de Manchuria, Chahar y Suiyuan. Tras el incidente de Xiyang en 1936,
el Kuomintang y las fuerzas del PCCH acordaron un alto de fuego para presentar un frente unido contra Japón. Asia-Pacífico en 1939. Rusia y Japón se vieron desde ese momento implicadas en la lucha por la influencia en la parte noroeste de China. Rusia obtuvo la concesión para la construcción del ferrocarril transmanchuriano y aumentó su presencia militar en el sector con la creación de una base naval en Port Arthur, en la parte sur de la península de Liaodong. La política rusa se encaminaba a desarrollar su influencia sobre toda Manchuria y Corea. Japón se inquietó e intentó en un principio negociar una repartición de áreas de influencia en Manchuria, aunque sin éxito. De modo que en 1904 la Marina Imperial japonesa atacó y destruyó, de nuevo sin previa declaración de guerra, la flota rusa estacionada en Port Arthur. Japón estaba bien preparado, dominaba los mares de la zona en conflicto y sus bases estaban cerca de la zona. Por el contrario, Rusia estaba minada por tensiones internas, dirigida en el este por un mando incompetente e incapaz de asegurar un enlace eficaz con el oeste, ya que el transiberiano era su única vía terrestre, por lo que no pudo plantar cara. La guerra ruso-japonesa terminó en 1905 con un armisticio que humilló a Rusia y dejó Liaodong en manos de Japón, junto con la mitad meridional de la isla Sakhalin y la preeminencia absoluta sobre Corea. En 1914, Japón declaró la guerra a Alemania y consiguió al final de la Primera Guerra Mundial las posesiones alemanas del Océano Pacífico septentrional. En la década de los 30, la posición política de los militares en Japón era cada vez más dominante. El poder político estaba controlado por los grupos de presión dentro del ejército y la armada, hasta el punto de que ocurrieron varios golpes de Estado y atentados por parte de cadetes y oficiales jóvenes del ejército y la marina contra ministros y altos cargos que estorbaban los intereses de las camarillas militares. Estas acciones llegaron a costar la vida incluso de un primer ministro en 1932, lo que supuso el final a todos los efectos de cualquier intento de controlar al ejército desde el gobierno. La clase política era consciente de que simplemente emitir en público una opinión desfavorable hacia las Fuerzas Armadas significaba arriesgarse a morir a manos de un ultranacionalista en un arranque de patriotismo. En 1931, usando como casus belli unos supuestos incidentes transfronterizos, Japón invadió Manchuria, que convirtió en 1932 en Manchukuo, estado independiente bajo protectorado japonés, junto con Jeol. Las críticas internacionales por esta acción llevaron a Japón a retirarse de la Sociedad de Naciones al año siguiente. En 1937, necesitado de recursos naturales y aprovechando la debilidad china provocada por la guerra civil entre comunistas y republicanos, Japón inició la Segunda Guerra Sino-Japonesa y ocupó la parte noreste de ese país. Estados Unidos y Gran Bretaña reaccionaron en apoyo del Kuomintang, concediéndole créditos, ayuda militar encubierta, pilotos y aeroplanos, y también levantando embargos cada vez mayores contra Japón de materias primas y petróleo. Su comercio exterior llegó a caer a un 75%, mientras que las importaciones del petróleo lo hicieron en un 89%. En África. ¿Qué sucedía en África? La guerra del Rif 1921 a 1927, librada en el norte de Marruecos contra el líder bereber Abd el-Krim, fue uno de los primeros conflictos bélicos en los que las potencias europeas emplearon armas químicas contra fuerzas coloniales africanas, siendo España la que utilizó gas mostaza desde aviones en 1924. Además, en 1925 se llevó a cabo el desembarco anfibio en Alhucemas, una maniobra que sirvió de inspiración para las futuras operaciones de desembarco durante la Segunda Guerra Mundial. Durante estos años, Italia también consolidó su presencia en Libia. En 1934, Mussolini unificó las regiones de Cirenaica, Tripolitania y Fresan y creó la colonia de Libia italiana. A través de ambiciosos proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y ferrocarriles, Italia fortaleció su control sobre la región mientras preparaba el terreno para posibles confrontaciones con otras potencias coloniales. Mientras tanto, en el norte de África, el Reino Unido y Francia reforzaban sus posiciones, especialmente alrededor del Canal de Suez, consciente de las tensiones de la región. Incidente de Wal Wal, 1934. El 5 de diciembre de 1934 se produjo un choque armado en el oasis de Wal Wal, en la región etíope de Ogadén, dentro de un área fronteriza poco definida entre la Somalia italiana y el Imperio etíope, entre patrullas italianas y tropas del emperador Haile Selassie, que causó alrededor de 130 bajas etíopes y 30 italianas. La controversia se remonta al Tratado Italo-Etíope de 1928, que fijó la frontera en 21
leguas desde la costa de Banadir, aproximadamente 118 kilómetros, aunque en 1930 las autoridades italianas construyeron en el lugar un fuerte guarnecido por unos 60 dubats somalíes bajo mando del capitán Roberto Simaruta, desplazándose así más allá del límite acordado. Aunque se habían hecho intentos por resolver la disputa, el 5 de diciembre se desató un enfrentamiento tras un intercambio de amenazas y un despliegue de fuerzas. Los italianos, apoyados por aviones y un automóvil blindado, sufrieron alrededor de 30 muertos y más de 100 heridos, mientras que las bajas etíopes fueron de aproximadamente 130 muertos. Este incidente se convirtió en el casus belli que Mussolini empleó para desatar la crisis de Abisinia ante la ineficacia de las sanciones de la Sociedad de Naciones y la renuencia de las potencias europeas a contener la agresión fascista. Invasión italiana de Etiopía, 1935. La Segunda Guerra Italo-Etíope fue un conflicto colonial de corta duración que se desarrolló entre el 3 de octubre de 1935 y el 5 de mayo de 1936. El enfrentamiento se desató tras la invasión del Imperio Etíope, también llamado Abisinia, por parte de las fuerzas militares del Reino de Italia, que atacaron desde las colonias italianas de Somalia y Eritrea. Italia desplegó su ejército con apoyo de carros de combate y aviones, mientras que el ejército etíope, a pesar de contar con un número superior de tropas, estaba mal equipado y superado por la tecnología militar italiana. El uso de armas químicas como el gas mostaza por parte de las fuerzas italianas fue un factor clave en el avance militar italiano. El conflicto terminó con la ocupación militar de Etiopía y su incorporación a la nueva colonia llamada África Oriental, y su incorporación a la nueva colonia llamada África Oriental Italiana. Asimismo, dejó en evidencia la fragilidad de la Sociedad de las Naciones como organismo para mantener la paz. Aunque tanto Italia como Etiopía formaban parte de la Liga, esta apenas actuó cuando Italia quebrantó de manera flagrante el artículo 10 del Pacto de la Liga. El Reino Unido y Francia apoyaron la imposición de sanciones a Italia por la invasión, pero las sanciones no se aplicaron por completo y no lograron poner fin a la invasión italiana. Posteriormente, Italia retiró sus objeciones al objetivo de Alemania de absorber Austria. Leo de nuevo. Posteriormente, Italia retiró sus objeciones al objetivo de Alemania de absorber Australia, el Medio Oriente. El acuerdo secreto de Sykes-Picot, 1916, entre Reino Unido y Francia, estableció áreas de influencia que se traducirían en los mandatos de Siria, Líbano, Palestina e Irak bajo supervisión de la Sociedad de las Naciones. A la par, el Tratado de Lausana, 1923, ratificó la nueva frontera turca y cerró oficialmente el capítulo otomano, instaurando la República de Turquía y definiendo el orden territorial en el Medio Oriente. Movimientos nacionalistas en el Medio Oriente, 1916-1939. La rebelión árabe de 1916 al 18 buscaba la independencia de los árabes del Imperio Otomano. La rebelión árabe que buscaba la independencia de los árabes del Imperio Otomano fue impulsada por el liderazgo de Hussein ibn Ali, que contó con el respaldo británico a cambio de promesas de autonomía para las regiones árabes. Sin embargo, tras la guerra, los acuerdos secretos como el acuerdo Sykes-Picot 1916 y la Declaración Balfour de 1917, que favorecían a potencias europeas y al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, generaron una sensación de traición entre los árabes, lo que exacerbó las tensiones en la región. Este malestar derivó en una serie de revueltas y movimientos nacionalistas que marcaron el periodo de entreguerras. En Irak, la Gran Revuelta de 1920 contra el mandato británico unió a diversas facciones, incluyendo chiíes, sunitas y kurdos, lo que forzó a Gran Bretaña a ajustar su política colonial. En Siria, la Gran Revuelta Siria, 1925 al 27, se dio en un contexto similar, enfrentando a las autoridades francesas en el mandato del país. Mientras tanto, en Palestina, las tensiones aumentaron debido a la migración judía y las políticas británicas, lo que culminó en la Revuelta Árabe de Palestina de 1936 al 39, que combinó huelgas y confrontaciones armadas contra el mandato británico. En América, los países del continente americano llegaron a la Segunda Guerra Mundial en un contexto de profundos cambios internos y regionales. Tras la Primera Guerra Mundial,
el continente experimentó un proceso de redefinición política, económica y diplomática caracterizado por el fortalecimiento de los estados nacionales, el impulso de nuevas políticas exteriores y la consolidación de vínculos hemisféricos. La crisis económica de 1929, las transformaciones sociales, el ascenso de nuevos liderazgos y el interés por la defensa colectiva del continente moldearon las posiciones que, al estallar la guerra en 1939, definirían la respuesta americana ante el conflicto mundial. Y es así como llegamos al final de este programa. Hemos abarcado mucho contexto de esta guerra, me impresiona mucho, me encanta el poder entender mejor el entorno, la secuencia, el contexto existente en estas regiones de Europa, de África, de Asia, todo lo que estaba sucediendo y que llevó a este segundo conflicto bélico mundial. También me impresiona mucho que el Tratado de Versalles, que fue totalmente desfavorable a Alemania, se considera como que fue uno de los factores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a seguir con el estudio de la historia. Vamos a seguir también analizando cómo podemos rescatar la esencia, traerla al presente, porque nuestro interés es producir, conforme a una utopía, un mundo mejor para todos. Bueno, le agradezco nuevamente, le agradezco que nos haya sintonizado y que nos pueda sintonizar el próximo programa. Pásela muy bien.